momento. Verónica Pérez Papadopoulos es médica internista, paliativista, candidata a la presidencia del Sindicato Médico del Uruguay, que saben están las elecciones, por la agrupación Juntos. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Vieron que como antesala de esta nota, lo que tenemos en nuestro país es la cosa bastante sacudida y polémica mediante por algunas opiniones sobre la politización hasta de la medicina, ¿no? La fuerza de Fosalva versus la fuerza de Juntos, que el GACH, que, en fin, algo que nadie hubiera querido que sucediera, obviamente, tener que estar hablando de si la medicina está politizada, porque entonces eso a cualquier usuario de la salud, incluida, te da cierto quickie, ¿no? O sea, el médico es médico, no tendría que haber política mediante. Un sindicato es un sindicato. Ahora voy a eso. Es cierto que también estamos hablando de un sindicato y de sus elecciones, ¿no? Bueno, bienvenida entonces, Verónica. ¿Está muy caldeado el ambiente adentro? Bueno, como siempre, cuando en las elecciones uno se siente un poco removido en cuanto a toda la energía extra que uno le pone, y en esta situación, sobre todo en esta última etapa, con las elecciones la semana que viene, creo que estamos todos bastante movilizados. Venimos además de un año y algo movilizados los médicos en general, atravesando esta situación sanitaria mundial que claramente nos viene como atravesando en todos los aspectos de la vida. Y esto, sumado ahora... A la tensión de las elecciones. A la tensión de las elecciones, uno le pone un poquito más de energía y de vehemencia, pero todos queremos lo mismo, en definitiva. Si pasamos raya, bueno, la idea es que logremos salir adelante en lo que tiene que ver con pandemia, por supuesto, y las elecciones que sean este acto democrático, que en definitiva todos y cada uno de los médicos, en este caso afiliados al Sindicato Médico del Uruguay, se acerquen y con su voto emitan su opinión, si seguir con la conducción que en este momento está a través de la agrupación Fosalva, que es la que ha venido liderando las elecciones de los últimos años, o si hacer el cambio, que en nuestro caso está dado por la agrupación Juntos, que es a la que yo represento. Sí, pero Juntos acusa a Fosalva de haber politizado el sindicato, pero Juntos pidió reunión con el Ejecutivo. Bien. ¿Eso no es politizar? Bueno, cuando decimos política... Y fueron recibidos, o sea... Bien. En lo que tiene que ver con la política partidaria, lo que creemos que estamos en desacuerdo es la forma en la cual uno emite su opinión. Creo que todos somos seres políticos. Bien. Lo que no creemos que sea adecuado es la política partidaria manifiesta, expresa, que tiña los intereses de un gremio, de un sindicato como es el nuestro. O sea que eso es lo que creemos que no es adecuado. En lo que tiene que ver con la visita del presidente fue una instancia en la cual fue solicitada desde nuestra agrupación, que es una agrupación nueva porque surge para las elecciones y por primera vez se presenta como tal. La solicitamos con el fin de discutir, conversar y dialogar en lo que tenía que ver con pandemia, con la situación del trabajo de los médicos. Sí, pero en pleno caos de justamente acusaciones de que se estuviera politizando hasta desde el sindicato hasta el GACH, ¿no? Pero el objetivo de la reunión fue un objetivo para ir directamente hacia ese punto en particular, hacia yo, doctora Verónica Pérez, candidata a la presidencia del sindicato, no participo del ejecutivo del sindicato, o sea, es la primera vez en la cual... Me quiero desmarcar, por ahí. No es desmarcar, es ir a buscar directamente hacia la persona que en definitiva es el decisor fundamental y creo que pasó por ahí. En ningún momento se fue a hablar de las elecciones ni que se tomara ningún tipo de partidismo frente a la elección per se. Voy a hacer una pregunta bien básica, pero me pongo en lugar del televidente y digo, la elección en el gremio, en el sindicato, ¿le importa solo a los médicos? ¿Le tiene que importar a la gente? Creo que nos importa a los médicos y también a la gente. Porque los médicos siempre hemos sido clásicamente formadores de opinión en la opinión pública, valga la redundancia.
Entonces creo que la forma en que nos dirigimos como médicos, como agrupación, como sindicato hacia la opinión también es sumamente importante. Entonces, en definitiva, también nos importa cuando uno lidera en cierta manera, uno es candidato a la presidencia, después es presidente. Se recurre a su opinión para diversos aspectos y creo que eso es clave. Y quién está dirigiendo también es clave a la hora de comunicarse, porque es un ser visible, expuesto, con sus opiniones. Entonces, por eso me parece que nos importa a los médicos en particular, pero a la gente en general también. A las pruebas me remito que hemos estado en el tapete, por supuesto en pandemia, porque es una situación sanitaria. Sí, pero es el principio de un nuevo camino, ¿no? Donde tanto la ciencia y medicina, queremos creer, van a estar ocupando un lugar mucho más visible que antes. Si no, no hemos aprendido nada, ¿no? Sí, creo que estamos visiblemente más expuestos. También con una opinión pública que ha estado bastante revolucionada, justamente por lo que tú decías, que la pandemia nos ha atravesado a los médicos, al personal sanitario en general, no es solo hablar de los médicos, es a todo el personal de la salud, que hemos visto nuestro trabajo reestructurado, reorganizado, con agotamiento físico, psicológico, a todos los que hemos trabajado y seguimos trabajando por nuestro tipo de trabajo, en definitiva, que fue el que nos tocó. Bien. Yo tendría más preguntas, pero no quiero pasarme, Fernando. Bueno, hola, ¿cómo estás? Se mencionaron dos cosas, ¿no? De por qué el sindicato médico hacía política. Y yo estaba mirando los estatutos del sindicato médico y en todos lados tiene por qué hacer política. Porque tiene que propender al mejoramiento por medios legales del ejercicio profesional, porque tiene que la obtención de las disposiciones legales que amparen al médico, el mejoramiento de las leyes y disposiciones referentes a la asistencia. O sea, tiene un vínculo con la política de forma permanente en el trabajo del sindicato. Y el otro tema es por qué debería importar a todos, en vez de solo a los médicos. Creo que son 8.000, ¿no? Médicos, de los cuales votan 3.000. No, somos casi más de 14.000 afiliados y afiliados 8.000. 8.000 y votan. Y bueno, habitualmente votan en el entorno de 3.000. De 3.000. O sea, de 8.000 afiliados, de 14.000 médicos hay 8.000 afiliados y votan 3.000. O sea, la participación es... La representación, dirá. La participación de los médicos y la representación es baja. No, lo otro es que el problema surge cuando... Digo, ¿por qué debería importarnos a todos? Porque obviamente hay en los estatutos también es el mejoramiento de las leyes referentes a la asistencia, higiene pública y la medicina legal. O sea, es un interés de todos, no solo de los médicos. O, por ejemplo, la ampliación de la cultura general, el perfeccionamiento de la preparación técnica de los médicos. Nos preocupa a todos, que todos los médicos estén más perfeccionados. O sea, la verdad que la labor del sindicato, el tema es cuando se desdibuja la labor del sindicato y se empieza a hacer política partidaria y política en función de los intereses de un sector, que uno puede decir también, ¿no? Decir, bueno, las leyes que promovió el Frente Amplio para la Fosalva eran las que servían, entonces apoyo al Frente Amplio para apoyo a la Fosalva. Puede haber cierta independencia, ustedes pueden decir, bueno, las leyes que yo apoyo no son aquellas, yo apoyo ahora estas. Entonces, digo que es un terreno medio delicado de la politización y del interés del sindicato, ¿no? Sí, lo que yo dividiría ahí, porque creo que ahí es donde no tenemos que entrar, es hasta acá era de un sector y acá es de otro. Primero porque nuestra agrupación tiene representantes en lo que tiene que ver con el ejercicio político partidario de todos los sectores. Que eso es una buena cosa. ¿Por qué? Porque uno no se queda con, me quedo para este lado y yo como me manifiesto o claramente estoy directamente vinculada a un sector político, como tú decías, en este caso Fosalva igual a Frente Amplio, ahí claramente queda sesgado hacia este lado. Y creo que en realidad eso es lo que ha hecho mal. Pero quizás sea eso, de sentirse interpretado por las leyes que promueve ese partido político, que me parece que es un poco lo que le pasa que el sindicato no es socio del PIT-CNT, pero me parece que es un poco lo que le pasa al... Sí, pero en esta historia reciente del combate o de la opinión sobre el manejo de la estrategia sanitaria, política y sanitaria, al sindicato médico se le ha acusado de otra cosa. Sí, ¿no? yo le dije inmoral a Greco. No, eso ya fue... eso fue un disparate. No, me refiero a otra cosa. No, pero... Una cosa es estar de acuerdo o no con leyes y otra es
un accionar político de campaña, ¿no? Sí, quiero aclarar, no le dije inmoral a Greco, dije que el sindicato tenía conductas Claro, por las inmorales. dudas, porque si no va a pedir. No, que el Correcto. sindicato tenía conductas. Bueno, por eso, esas él conductas representaba que al tú sindicato. advertís y calificás Pero como yo creo tal. que sí, aquella campaña del terror que en algún momento empezó a hacer, que después se desinfló, diciéndole a los médicos cómo tenían que declarar para decir que el sistema estaba saturado, es parte de una estrategia política, no tiene nada que ver con la medicina, nada. Y ahí, en realidad, nosotros marcamos nuestra discrepancia por varias razones. Primero, porque consideramos que esa no era la forma de dirigirse para hacer un cambio, una concientización. Lejos estaba de esa situación sanitaria en ese momento en el que además se intentaba promover esos videos. Y además fue ampliamente criticado en la opinión pública. O sea que quizá el impacto que se intentó obtener fue contraproducente, porque en definitiva después quedamos todos los médicos del terror, esa generalización que es muy mala en lo general y en esto en particular. Una última cosa, pero ¿por qué siempre gana la Fosalva? Algo harán bien, porque si no los médicos no lo votarían, ¿no? Bueno, lo que en realidad tenemos que cambiar. ¿Había otra agrupación? Había siempre. Hay siempre. Ahora hay 4, creo que compiten, ¿no? Somos 4 Ahora compiten agrupaciones. Lo que yo creo que primero tenemos que hacer es que esta crisis de representatividad que tenemos los médicos en general, porque de 14 vamos 8 y votan 3, tenemos que modificarla. ¿Y cómo? Tratar de concientizar al médico que si no está de acuerdo con la conducción, porque lo que nos ha pasado cuando uno le pregunta a los colegas por qué no votan, lo primero que dicen es, pues siempre gana lo mismo, pues siempre lo mismo, porque da igual, porque miles de razones. Entonces uno siente como la necesidad de mostrarle y pasarle el compromiso a todos los colegas, de decir, no somos todos iguales, no pensamos todos igual, tenemos otras ideas, tenemos otra propuesta, tenemos otro eje y otra línea de conducción. Si realmente tú pensás que hay que modificarlo, hay que ir a ejercer el voto. Porque si no vamos a ejercer el voto, nunca se va a cambiar. Lejos de decir, bueno, tendría que ser obligatorio, sería muy bueno, ahora van a decir la doctora Pérez, insta que sean las elecciones obligatorias, pero en realidad Vendría bárbaro. lo que creo que deberíamos tratar de transmitirle a todos es que la forma de transmitir lo que uno opina y lo que uno piensa, que en el común, en nuestros entornos, parecería ser que no son la mayoría los que quieren que la Fosalva siga liderando. Pero como tú decís, en los últimos años ha ganado siempre Fosalva, pero con un porcentaje de votación muy bajo. Entonces, realmente si todos podemos ir a votar todos, pero si todos fueran a votar, creo que el resultado no sería el mismo. Bien, o sea que esto es un llamado a ir y votar. Eso. Lo que quieran, pero ir y votar. Y que el resultado cual fuera sea más representativo de lo que ha sido hasta el momento. Sí, sí. Bien. Porque creo que vamos por esa vía. Justamente por eso que digo que en los últimos años la queja o el rum es todo es igual, todo es lo mismo, nada cambia, todo es igual. ¿Para qué vamos a ir? Porque siempre pasa lo mismo, o están todos en determinada línea, pero después las cosas cuando hay que votar. Sí, la existencia es SMU, FEMI, Sociedad Anestésico-Quirúrgica, no sé qué más hay, por ahí. No. Está. Esa segmentación, ¿no? O fragmentación, ¿es una virtud o es una debilidad? Bueno, depende de cómo se la vea. Lo que ha pasado es que, por ejemplo, una proporción de médicos de la Federación Médica del Interior, hay un porcentaje de médicos que piensan que tienen que ser solo FEMI y no Sindicato Médico del Uruguay, porque muchas veces se lo vincula a sindicatos igual Montevideo, cuando en realidad no es así. Deberíamos estar todos nucleados en este gremio que contemple a todos. Pero en los hechos, médico fuera de Montevideo Pero es de los FEMI hechos es y no que de SMU. el porcentaje de médicos del interior afiliados al sindicato es menor que los de propio Montevideo y también hubo una migración en cierta forma de parte de los colegas del Sindicato Anestésico Quirúrgico, aunque hay médicos del Sindicato Anestésico Quirúrgico que también siguen afiliados al Sindicato Médico del Uruguay, o sea, son complementarios en el entendido de que no son una cosa o la otra. Uno podría estar afiliado a las 3. Creo que todos deberíamos trabajar
en conjunto. Aún con especificidades. Como unidades diferenciantes. que nos complementemos y que podamos sacar todo hacia adelante, porque acá lo que todos tenemos que trabajar es hacia adelante por y para los médicos. O sea, que sea la agremiación para eso, que en definitiva forma parte de la esencia de un gremio, en este caso médico, ¿no? Si me permitís sacarte un poquito claro. del tema de las elecciones, recién mencionabas al pasar que muchas veces ocurre que se ponen en la misma bolsa, ¿no? De los médicos que hicieron política partidaria, los que no, los que... Bueno. ¿Cómo sienten por parte de la ciudadanía la devolución de lo que ha sido y sigue siendo, aunque un poco más desestresado ahora, gracias a Dios, pero con un acumulado de esfuerzo impresionante? ¿Cómo sienten que es el feedback o la respuesta de la ciudadanía al trabajo que ha hecho todo el personal de la salud? Bien. Creo que hemos tenido... Porque el día 1 recibieron aplausos, ¿no? En los balcones. ¿Y después qué pasó? Fuimos fluctuando, Sí. que creo que eso forma parte de que la pandemia, que uno pensaba que se iba a terminar un poco más rápido, tenías como el aliciente ese de que en algún momento iba a llegar la vacuna. Bueno, llegaron las vacunas, pero hay variantes, hay segunda ola, tercera ola. Nos agarra, creo que a todos cansados. Nos agarra cansados a todo el personal sanitario que ha venido trabajando y dejando realmente la vida, muchísimas horas de trabajo, muchísimo agotamiento, muchísimo cansancio, y a la ciudadanía que también está cansada. Porque, o sea, el que no está trabajando en la medicina lo ha atravesado muchísimos en sus trabajos, por supuesto, con sus familias, con sus amigos, la limitación a reunirse. Los La niños... limitación a la consulta presencial por sus otras nanas en plena pandemia. Eso también genera rispideces, ¿no? Sí, y aun cuando se sabe que es por un contexto de emergencia sanitaria. Tal cual, porque ahí tenés como de los dos. Tenés el que el médico es contemplado por el que concurre a la consulta y entiende la situación, y el que se enoja. Claro. Que a veces uno siente que en realidad no se enoja con uno no lo toma como que... Me están dejando morir de cáncer, Claro, ponele, ¿no? No es al médico directamente, creo que es a la pandemia. Sí. Creo que hay parte de los reclamos que se le ponen el dedo hacia a alguien o algo. Vieron que me parece que siempre uno le tiene que buscar como el responsable o el culpable de algo a alguien. Y acá creo que el único responsable o culpable de la pandemia es la pandemia, es el virus. Entonces, en eso que tú estás marcando es tal cual. Creo que hemos pasado por diferentes etapas. Creo que ahora estamos como, en cierta manera, en este alivio para todos, las puertas de los sanatorios, cuidados moderados. Estamos, en cierta manera, en retirada con respecto a algunos servicios que, por suerte, se han podido cerrar camas que eran solo destinadas a COVID y que ya no están, por suerte, ocupadas. O sea, podemos abrir la consulta presencial. O sea, vamos de vuelta a la apertura hacia todos esos... al contacto con la gente, ¿no? Y eso, el contacto. Yo soy médica clínica. Médico-paciente. Para mí, el contacto con el enfermo, y hago además cuidados paliativos, o sea, más estrecho que el examen, no solo el interrogatorio y el examen, el cara a cara, el mano a mano, o hasta la palmada, o en algún momento hasta un abrazo. O sea, creo que perder también eso en la medicina nos ha llevado a hacer otra medicina diferente. Que en cierta forma también nos ha hecho la modificación de nuestra conducta habitual de medicina, nos ha cambiado. Creo que volver a esa va a ser difícil, nos va a llevar mucho tiempo. Por aquí, Vero. Bueno, concretamente son muchas las medidas que ustedes proponen, por lo que estoy leyendo aquí, bueno, defensoría del médico, cambios en las residencias, nuevo escalafón administrativo, pero si tuvieras que señalar 3 medidas que los distinguen del resto de los candidatos, pero sobre todo de los que han venido gestionando, ¿cuáles serían y que además qué beneficios tendrían esas medidas concretas sobre la población, que creo que es la que en general nos está viendo y, bueno, quiere saber? Bien. En primera instancia, creo que lo que deberíamos modificar es nuestra capacidad de diálogo. Y cuando digo esto, me parece que es clave. Hemos transitado en toda esta etapa en lo que tiene que ver con la negociación, ya sea en lo que tiene que ver con lo salarial o la modificación de ciertas prestaciones, como tú decías, que si no modificamos la forma en que nos dirigimos hacia el otro, en esta etapa que hemos visto que ha sido tan compleja, gremio versus
instituciones de gobierno en particular, vamos a ir como por un camino medio tórpido, ¿no? O sea que la mejoría en los puentes de diálogo hacia los diferentes sectores, ministerio, ACE, gobierno en general, creo que eso lo tenemos que modificar y pulir. ¿Por qué? Porque hay un gobierno de 5 años, quedan 4 para adelante, 2 elecciones del sindicato, y si estamos a los ponchazos en este vínculo que ha sido difícil, creo que no nos va a ir bien en lo comunicacional. En lo que tiene que ver con el otro gran bandera es el tema de modificar todo lo que tiene que ver con la precarización laboral que seguimos asistiendo. Tenemos que trabajar fuertemente las condiciones de trabajo de los médicos. La tercerización es una punta que tenemos que trabajar fuertemente. ¿Por qué? Porque se pierden beneficios sociales y laborales cuando uno está en esa situación de vulnerabilidad que quedó claramente demostrado en pandemia cuando muchos médicos tuvieron que hacer cuarentenas preventivas o quedaron enfermos y no tuvieron ningún ingreso en lo que tenía que ver con la remuneración por su trabajo, en lo que tenía que ver con la facturación exclusiva, que hay muchos colegas que tienen esa forma de facturación exclusiva. Y otro gran punto, no menor, es todo el trabajo que tiene que ver acompañar el trabajo de los médicos en esos otros pilares. El sindicato tuvo en sus momentos de hace muchísimos años también esos grupos de reunión, ese sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia se ha perdido. Fíjense que es un gremio que tiene 101 años, este año cumple, o sea, más de 100 años de trayectoria, y hemos perdido todos esos lugares de reunión que en épocas de antaño también nos destacaba. Y creo que forma parte del trabajo del médico el poder tener también en su lugar, de poder reunirse en grupos culturales, sociales, escritores, pintores, músicos, también recuperar esa esencia que creo que se ha perdido y que tenemos que recuperarla. Tenemos que recuperarla porque eso acompaña y sirve de aliciente a, por ejemplo, el estrés laboral, el burnout, todo lo que estamos atravesando paralelo, o sea, el porcentaje de adicciones, de burnout, de depresión, de ansiedad, de trastornos que están vinculados a nuestra profesión y que no nos aleja de la población general, pero que además está agravado por la forma que trabajamos y nuestro trabajo, tenemos que tratar de cuidarnos. Y creo que eso eran herramientas que tuvimos y que ahora se perdieron. Entonces tenemos que ir trabajando también hacia ese punto. Qué increíble, ¿no? Porque desde el imaginario colectivo, el cuidarnos me hizo acordar, el famoso corporativismo médico no se inventó de la nada. O sea, se cuidaban bastante bien, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo la ves? ¿Saben que él fue vendedor? Sí, conozco el cuerpo médico bastante. A mí me parece bárbaro que se una, si como está unida a la izquierda dentro del sindicato médico, se une a la derecha para tratar de competir internamente. Te dijo que no era derecha. No, bueno, está, pero en la percepción, ella no lo va a decir nunca porque pierde votos. Como también dice que fueron a hablar con el presidente porque el diálogo, no sé qué. Lo hacía la Fosalva con Tabaré Vázquez. Y, es decir, había elecciones y los dirigentes de la Fosalva se juntaban con Tabaré, le da un aval el contacto con el gobierno. Yo entiendo que les dé aval a ustedes el contarse con la calle Pou. Me parece barro, son reglas del juego. Vale todo en el sindicato, peleen. Yo creo que lo que tienen que hacer es convencer a los médicos, coincido plenamente, a que vayan a votar los médicos. Obligatorio no, porque la libertad responsable, lo dijo el presidente, te estás contradiciendo con el hombre, que no sea obligatorio, pero que vayan a votar. Pero yo quiero hablar de otra cosa que me parece importante. Es tres preguntitas. No hablan en la propuesta, yo por eso no lo vi, el tema del multiempleo médico, que es me hablas del burnout, pero no, la causa es el multiempleo. La desigualdad salarial que hay, porque el acto médico, que es un gran invento de una corporación médica, hace que hay médicos que ganan muy poquito y médicos que ganan fortunas. ¿Tá? Y lo otro que me llama la atención es esa cuestión de 2 años para jubilarse por los años ejercidos como médicos. Es un poco, si usted, ¿no? Un año de ejercido como médico van a tener mayor, lo van a contar como 2 para la jubilación. Es decir, es como los militares, a mí que tienen más, decir, o los maestros, otra vez más beneficios. La diferencia es que el trabajo de un médico con un albañil o con un... todos tienen derecho a tener más, pero me parece que es un poquito, está fuera de la realidad. Pero concretamente, acto médico y multiempleo, ¿qué plantean? Bien.
El multiempleo es la idiosincrasia del Uruguay ha llevado, porque es algo de hace muchísimos años. La causa de por qué existe multiempleo para los médicos en particular es múltiple. El clásico, eso que dice uno, reparte los huevos en diferentes canastas por inseguridad laboral, sí, porque el lugar en donde trabajo no me da el caudal de horas que debería ser por la especialidad que tengo, ¿sí? Y quizá tengo que ir buscando en diferentes lugares para lograr un salario que sea decoroso para la remuneración que yo aspiro por mi trabajo. Eso se ha tratado de modificar en muchísimas formas y no se ha logrado. ¿Pero por qué? Hay muchas personas que voluntariamente quieren trabajar en diferentes lugares. Sí es cierto que ganan más. Que ganan más, o eso que le digo, que porque quieren ganar más, válido también, ¿no? Porque quieran ganar más o porque la forma de trabajo los lleva a que haya que dividirse por esa circunstancia que le digo. O en algunos lugares son independientes y en otros son dependientes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que unificar, que fue lo que surgió cuando se generaron los cargos de alta dedicación, que era un poco que trataba de llegar tenías un volumen de horas más importante en un solo lugar de trabajo, y eso te llevaba a un incremento salarial. Lo que pasó que no sacó el multiempleo, porque hay personas que tienen los cargos de alta dedicación, además tenemos cargo docente, por ejemplo, yo no tengo un cargo de alta dedicación, pero digo, tenés un cargo docente y no son los cargos de alta dedicación. Sumás a la docencia ese y además tenés otro trabajo. ¿Y en la jubilación cómo haces? ¿De dónde salen los aportes para...? ¿Es una caja única? Y bueno, depende de las cajas en donde tú vayas aportando, porque acuérdate que hay cajas, la policial, la caja militar, la caja... Sí, por eso pregunto en el caso de los médicos, ¿cómo es? Subirla por todas. Sí, sí. Se suma. Bueno, igual ahora estamos en esa etapa de transición y que la caja profesional está un poco en el tapete de las últimas semanas. Entonces, el multiempleo, si hay que hacer una propuesta lineal y clara, es muy difícil, porque no todos quieren y aspiran al mismo tipo de trabajo. Porque cuando se intentó promulgar el multiempleo, el cargo de alta dedicación, no todos aceptaron los cargos de alta dedicación. Prefieren el burnout. Bueno, entonces ahí reformularíamos ese. Lo estás haciendo muy lineal, Alfredo. No. Planteando por qué. ¿Por qué? O porque la carga laboral sumada es menor. Lo que creo que deberíamos tener es equiparación salarial, y eso es una realidad, ¿sí? Quizá hay alguien que quiere dedicarse exclusivamente a la docencia, que en nuestro país dedicarse exclusivamente a la docencia es quedar en un salario prácticamente sumergido, porque son salarios públicos que no pueden competir con los salarios del ámbito privado. Entonces creo que la modificación es como, la coyuntura es como difícil poder contemplar a todos. Las inequidades salariales existen, es algo que tendríamos que ir a trabajar para que todos podamos ver. ¿El acto médico? Y el acto médico, no todas las no todos lo tienen, pero tienen un montón. Bueno, son los que ganan más. El acto médico es para algunas disciplinas, ¿sí?, que ha llevado a, en ciertas maneras, desigualdades. Muy grandes. Grandes. Muy grandes. Bueno. Grande. Bueno, no sé lo que vos consideras grande. Yo consigo muy grande. Si ganás, está... Lo que pasa es que no todos, en el muy grande, vieron que en el mundo del salario, a veces el muy grande para unos no es tan grande para otros. No, si rechazaban cargos de alta dedicación de 280.000 pesos porque no les servía, evidentemente ganan mucho más en otro lado. Claro, pero ahí... Teniendo multiempleo. Claro, ahí lo que estás hablando es en algún tipo de especialización y para algunos especialistas en particular, que no es la mayoría. Ese es como una punta, como un porcentaje menor de médicos que acceden a esos salarios tan grandes, que no es la realidad de la mayoría del médico, que es a donde tenemos que ir, tratar de ver la mayoría del médico medio, con ingresos medios, tratar de mejorar y por supuesto ir todos hacia arriba, no todos hacia abajo, claramente. Qué casualidad. Queremos todos eso. A ver, Ale. Bueno, vamos a aprovechar que está Verónica. Hay unas preguntas, Verónica. A propósito de la agrupación Juntas, si como tal hay alguna opinión a propósito del Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿verdad?
que de alguna manera oficia como bisagra en la línea histórica de los últimos tiempos. ¿Qué opinión tienen acerca del proyecto de eutanasia del diputado Pepe Pasquet y qué reflexión te merece, cito la diaria de hoy, que casi el 50% de las cesáreas del año pasado, que casi el 50% de cesáreas ocurrieron el año pasado a propósito de los nacimientos? Bien, en lo que tiene que ver con el proyecto de eutanasia, creo que es un tema muy complejo. Primero porque toca varios puntos que deben estar sometidos a lo individual de cada médico. Creo que en lo que estoy más dirigida, sobre todo, es que no son contrapuestos, pero creo que tiene que salir antes de la eutanasia per se, es la ley de cuidados paliativos. ¿Esa es una opinión tuya o de tu agrupación? Esa es una opinión personal. En lo que tiene que ver con la eutanasia, no hemos puesto desde la agrupación la consideración para definirnos y tomar una postura como agrupación en lo que tiene que ver con la eutanasia. ¿Por qué? Porque creo que es un tema sumamente complejo y que lo pondremos a consideración para que yo pueda hoy, doctora Verónica Pérez, como representante de Juntos, poder decir, esta es la postura de Juntos. Lo que estoy planteando es una opinión personal en lo que tiene que ver con la eutanasia y vuelvo a insistir que creo que tenemos que ir trabajando hacia la ley de cuidados paliativos, que debería ser ese primer escalón para migrar a una cierta maduración en lo que tiene que ver con el proyecto de eutanasia. Bien, que los nacimientos en Uruguay la mitad sea por cesárea. Eso no tengo ninguna reflexión. Vinculándolo al acto médico, claro. Claro, eso no lo leí, me gustaría... Claro, en lo que tiene que ver, la indicación, la cesárea es una indicación médica. Eso no debería ser que la cesárea sea realizada para cobrar un acto médico, si es por ahí que viene la pregunta. No, la pregunta viene de los datos. No, por eso quiero decir, o sea, las cesáreas fueron realizadas porque estaban indicadas, es un acto médico vinculado a un procedimiento. Como que, digamos, se operaron el año pasado más apendicitis. No, ¿son números internacionalmente estándares, que la mitad de los nacimientos sea por cesárea? No tengo ese número, no es la disciplina que me corresponde, no me animo a decirlo. ¿Cuáles son el porcentaje? Lo que sí tengo claro, uno como médico debería ejercer la medicina desde su saber y entender y desde la capacidad médica, y no podríamos decir, o por lo menos no deberíamos decir, no sería correcto que yo dijera que las cesáreas aumentaron para cobrar el... ¿Podrá tener algo que ver el contexto de pandemia y que una cesárea es programable, tanto un parto no? Me perdí la pregunta, perdón. Claro, sí, podría tener que ver este aumento aparentemente en las cesáreas, sí, con el contexto de pandemia. A ver, porque supone tener un personal en el momento, la cama en el momento, bloque quirúrgico en el momento, pero programable, versus un parto que cuando viene. Claro, pero por eso digo, las cesáreas de coordinación son... Una cosa es la cesárea de coordinación, o la otra es la indicación de la cesárea de urgencia vinculada a determinada situación o hecho clínico que te lleva a la cesárea de urgencia. La cesárea de coordinación es algo que define el médico en función pensaban las cesáreas de coordinación. Por eso, la cesárea de coordinación es yo, que soy madre de 3 niñas y mis 2 primeros hijos fueron por cesárea, la tercera va a tener que ser de cesárea. Mi tercera cesárea fue una cesárea de coordinación. Claro, creo que como que va por ahí. Igual es un tema interesante para consultar con los especialistas del caso. Sí, claro, creo que deberíamos asistir a los especialistas en ginecología, en obstetricia, para poder tener una opinión más acabada. La pregunta estaba en el contexto si como agrupación advertían allí un mal funcionamiento del sistema. No, la verdad que no. Bien, perfecto. ¿Y el Sistema Nacional Integrado de Salud? Bueno, el Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Es una buena o es una mala noticia para el Uruguay? Bueno, es una forma de asistencia que ha migrado, que hemos ido aprendiendo y compatibilizando un poco toda la asistencia diferente. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Creo que nuestro sistema sanitario debe estar en revisión permanente.
sobre todo para lograr la igualdad y la equidad en cuanto a la asistencia de todos, ya sea en lo público y en lo Pero privado. no fue una fortaleza. Pido con disculpas, respecto a pero la hay que pandemia. cerrar, hay que despedirle, no hay tiempo. Perdón, Marguerite. No, porque las elecciones son ahora, la semana que viene, ¿no? Pero tiene que cerrar, Perdóneme. Marguerite. No, pará, pero una cosa cortita, las elecciones son la semana que viene. 28. Pregunté El antes. 28 y no- 29 de junio. 28-29. Su rival directa es Aida Arteta. Bueno, es tengo- la Fosalva. Verónica Pérez, papá. A menos que pueda quedar, ¿te podés quedar sale después con de la la suya, pausa un poquito? Sí. ¿Tenés tiempo? Sí. Ah, bueno, está. Así capaz no que se me entonces ofende puedo nadie. preguntar. Dale, pausa y ya vengo. Gracias. Es una quedada, pero... Gracias, Marguerite.